económica, agradezco a los que me están ayudando. Las construcciones siguen adelante, aún con estos ventarrones y los incendios por toda parte. Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Miren, todo mundo dice, no es castigo por los pecados. Dios no castiga. Se equivocan. Dios sí castiga, porque es remunerador. Premia a los buenos, castiga a los malos. No significa que la gente que está sufriendo sea mala, no, pero sí hay maldad en muchas personas y hay una maldad social, colectiva, de la sociedad. Y Dios es parejo, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Castiga a buenos y malos juntos. Y los buenos adquieren méritos para la vida eterna. Y los malos, una reprimenda, un castigo que les haga corregirse. Sin embargo, muy pocos son los que entienden esto. Esta Santa Misa la ofrezco por la salud del señor arzobispo Francisco Moreno Barrón y exhorto a todos los que me oyen, si pueden, manden decir misas, páguenlas, y avísenme. Ya van cerca de 400 misas que se dicen por la salud del señor arzobispo. Hoy les quiero hablar, mis hermanos, de la Sagrada Comunión. ¿Qué decimos? Dándonos 3 golpes de pecho, ese es lo tradicional. Domine non sum dignus, Señor, yo no soy digno. Ut intres sub tectum meum, que entres bajo mi techo, bajo mi tejado. Sed tantum dic verbo, pero solamente hablando tú, con que tú hables. Verbo está en acusativo, digo en ablativo, no está en acusativo, no es el complemento directo, pero solamente di una palabra. No, dilo con tu palabra. Esa es la verdadera traducción, pero pues así es la tradicional ahora, ¿verdad? Et sanabitur anima mea, y mi alma quedará sana. Así lo adaptó la Iglesia. Son palabras de un militar, de un soldado, de un centurión romano, hombre de dignidad. Y si comparamos la manera de hablar de nuestro Señor Jesucristo con el leproso, el pobre leproso llega ahí y corredero de gente, yo pienso, ¿verdad? Porque estaba prohibido acercarse a un leproso. Y se postra y le dice, Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Fíjense la palabra, limpiar. No dijo curar. Y nuestro Señor, viendo su miseria, volo, le dice, sí quiero. Mundare. Mundare no es el infinitivo, es el imperativo en la voz pasiva. Es igual que el infinitivo en la voz activa. Ay, Padre, no entendemos. Ya sé, hombre, estoy nomás presumiendo. Qué vergüenza, qué vergüenza, ¿no? Entonces, hijos, quedó curado. Mejor dicho, usando la palabra de Cristo, quedó limpiado, quedó limpio. Y la Iglesia pone estos 2 sucesos, estos 2 milagros, alrededor de la Sagrada Comunión. ¿Cómo te vas a acercar a la Sagrada Comunión sucio,
con el pecado de la lepra dentro de tu alma. Y a mí me da mucha tristeza, que en todo el mundo son masas enormes de cristianos que comulgan sin confesarse, porque en todo el mundo los malos pastores han destruido el sacramento de la confesión, de la penitencia. Los obispos no mandan a los sacerdotes que cumplan con su obligación de confesar a los fieles cristianos. Los sacerdotes han tomado la confesión como algo desagradable. Es el sacramento de la penitencia y el sacerdote se la aplica. Es una penitencia que yo me siente a confesar. No quiero hacer penitencia. Así lo toman, ¿eh? Claro que lo es. Es un sacrificio para el sacerdote confesar. Pero es la alegría más grande para un sacerdote. No es distribuir la Sagrada Comunión, óigalo bien, porque puedes estársela dando a sacrílegos, a indignos. No, la alegría más grande del sacerdote es perdonar los pecados. Solo Dios puede hacer eso. Y te escoge a ti, sacerdote, para que en su lugar de Él, en la persona de Cristo, perdones los pecados. Qué alegría para uno de sacerdote. Yo ya cumplo 55 años de ser sacerdote y siempre he querido confesar todos los días. Óiganlo bien los sacerdotes. También los sacerdotes conservadores que ponen horarios para confesar. Háganlo diariamente. Les voy a contar. Cuando yo era niño aquí en Tijuana, me crié en el centro. La zona norte no era Tijuana, no se consideraba Tijuana. Las colonias tampoco se consideraban Tijuana. Tijuana era el cuadro del centro de la ciudad. Parece algo muy racista, pero hay que entender la mentalidad. La historia es ponernos en aquel tiempo, tratar de entender la verdad. Y entonces, todos los de Tijuana teníamos pasaporte y prácticamente no se ocupaba. Los de la Border, en ese tiempo no había Border Patrol, había Border Caballo, andaban a caballo. Y no había ilegales, porque pues Estados Unidos, les hablo de 1949, 50, 51, ocupaba mano de obra. Y pasaban los mexicanos, pasábamos tranquilamente, ¿verdad? Nosotros, el primer día que llegamos en tren a la flamante estación del ferrocarril en la Colonia Libertad. Está igualita ahorita, Es un matorral ahí. Mi mamá se puso medias de seda, guantes, su sombrero, pensando que Tijuana, no, era espinas y una bajada así en la Colonia Libertad, horrible, ¿verdad? Sigue igual. Bueno, pues ese día llegamos en la mañana, era el día del Sagrado Corazón de Jesús, en junio 1949. Y ya nos estaba esperando unos tíos, una hermana de mi mamá, con su flamante automóvil. Y antes de ir a Tijuana, nos fuimos a San Diego. Y en la pasada sacamos el pasaporte, o sea, la visa,
eran grandototas de papel, tenían plástico, pero se doblaban. Y ahí salimos todos los niños, mi papá le dio uno separado. Y a mi mamá con todos nosotros en una fotografía, por ahí quedó, alguna de mis hermanas la tiene. Y ya pudimos pasar, fuimos al único supermercado que había en San Diego. Se llamaba el Cres, en el mero centro, downtown San Diego, ¿verdad? Y olía a palomitas, ¿eh? Y tenía una escalera mecánica para el segundo piso. No, pues felices, ya mi mamá pues compró cosas y mi papá, mi tía, y ya nos regresamos en la tarde a Tijuana, fuimos a ver a nuestra bisabuelita. Mi bisabuela vivía en San Diego y las tías, ¿verdad? Mi abuelita ya había muerto allá en Colima, ¿verdad? Y entonces regresamos a Tijuana después de ver a San Diego. Porque yo digo ahora, en aquel tiempo, y casi todavía hoy, San Diego es el barrio pavimentado de Tijuana. Okay, punto, ¿no? Entonces, pasaron los años y allá por 1957 se abrió el primer supermercado aquí en Tijuana, con canastillas, era la novedad, y vendían de todo. Y recuerdo que luego fuimos, ¿verdad? Y yo agarré el recibo que nos dieron al final y traía una estrellita. ¿Qué significa esa estrellita? Que se ganó un premio. Y me dieron una muñequita chiquita así. No, yo no la quiero, se la di a mis hermanas. Felices ellas, ¿verdad? Bueno, vuelvo acá. La gente viene una vez a la semana a la iglesia. Normalmente, ¿verdad que sí? Vienen el domingo. Y debe ser como cuando van de compras al supermercado. Una sola ida a la semana. No están yendo todos los días y todos los días y todos los días, ¿no? Van, compran toda la provisión y ya. Ahí hay carne, hay todo lo que ocupan en la casa, ¿no? Pues es lo mismo. Se lo digo a los sacerdotes. ¿Qué te cuesta confesar los domingos? Sobre todo cuando hay varios sacerdotes, antes y después de las misas. Y entre semana también, cuando la gente viene a misa, ponte a su disposición. Yo he conocido sacerdotes tan santos, pero santos, ay, que chorrean agua bendita por todos lados. Después de la misa, se ponen a dar gracias. Y ahí se quedan dando gracias. Qué bueno, pero la gente se te va y ya no se confesó. Ponte a confesar después de misa. Y ya que se fue la gente, vente a dar gracias. Pero confiesa para que quites tú el pecado del mundo. Y entonces sí, entendemos esa frase maravillosa que dijo el centurión. Señor, yo no soy digno de que entres tú bajo mi techo, o sea, a mi pecho. Pero di una palabra. ¿Cuál es esa palabra? A través del sacerdote. Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Y tú te quedas en paz. Tu alma quedó sana de la lepra. Y entonces sí, puedes recibir la Sagrada Comunión. No como ahora que siguen necios, tercos, fila por fila, banca por banca, todos se acercan a comulgar. La Santa Sede lo prohibió hace muchísimos años, pero no hacen caso ni los cardenales, ni los arzobispos, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los laicos. Y propician
que muchas personas que están en pecado mortal reciban su propia condenación al infierno. Lo dice San Pablo. El que come y bebe mi cuerpo y mi sangre de Cristo, se come y bebe su propia condenación al infierno. Nunca comulguen en pecado mortal. De vez en cuando les digo, ay, déjenme en paz un poco, los que no ocupen, no sé, confiésense una vez al mes, pero ahí estás cada día dando lata, moliendo gente, ¿verdad? El pobre padre se vuelve loco. Ahí viene otra vez esto, ¿eh? Ay, híjole, no, si no tienes pecados, hombre, en el catecismo léelo, un golpe de pecho, rezar el Padre Nuestro, hacer el acto de contrición. Yo, pecador, me confieso a Dios, a la bienaventurada siempre, oh Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. El agua bendita, el pan bendito, tráigame pan, para bendecirlo, yo me quedo con uno y ustedes se llevan lo demás, ¿verdad? Todo eso, hijos, entendámoslo, claro, pero nunca vayamos a recibir la Sagrada Comunión en adulterio, en pecado grave, porque nos condenamos al infierno. En los libros de teología se habla, ¿por qué existen las posesiones diabólicas? Y nos dicen los doctores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, para prueba, aún los santos han tenido posesión diabólica, Es una prueba terrible para mayor bien de tu alma. Acuérdense, el demonio no se mete al alma. La posesión diabólica es solamente del cuerpo, no del alma. En cambio, el pecado mortal es la verdadera posesión diabólica, porque el diablo se mete a tu alma, porque tú le abriste la puerta, porque la tentación no es pecado, es ocasión de pecado, es invitación al pecado. Pero si tú dices no y no y no, no cometes pecado. Aleja estas tentaciones lejos de ti. Pensemos en esto que les digo, hijos, y que cada vez que recibamos la Sagrada Comunión sea sin lepra, sin lepra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.